¿Cómo están, hermanos queridos? Nuevamente nos encontramos en nuestra serie de Mateo 24, una interpretación consistente, y en esta ocasión vamos a tratar justamente de responder a una de las preguntas que quedó en el tema pasado también, que tiene relación justamente a esta idea de que si realmente Israel fue desechado o no como pueblo de Dios. Como ustedes observan ahí en su imagen o en la imagen en su pantalla, esto es más o menos el bosquejo general de la temática que estamos llevando a cabo. Hemos visto varias cosas y están ahí, ¿cierto? Las reglas del Fernet, los mitos dispensacionales, la interpretación variada, reformada de Mateo 24, en eso estamos. Y también, por supuesto, vamos a ver la teología del reemplazo o el supersesionismo, o también conocida como la teología del cumplimiento, la teología del pacto, que es quizás uno de los temas principales de por qué encontramos tantas diferencias, pero también la tesis de la reinterpretación testamental, esta idea de que supuestamente el Nuevo Testamento reinterpreta porque Jesús y los apóstoles sugirieron aquello. Hemos visto algo de ello ya como introducción en el tema anterior, y también obviamente la idea es llegar a Mateo 24 también para poder tener en cuenta todas estas ideas que se cruzan o se entremezclan y a veces un poco confunden un poco las ideas. Entendemos que quienes opinan diferente en este sentido son hermanos de verdad, son hermanos creyentes. No estamos comparando aquí, lo vuelvo a repetir, personas piadosas versus herejes. No, para nada. Son muy buenos creyentes, algunos de ellos, sin duda. Y sin embargo hay grandes diferencias, y las bases de esas diferencias también tienen que ver con algunas cosas que hemos estado comentando. Ahora, en el capítulo cierto de la interpretación variada reformada de Mateo 24, ahí estamos. Vamos a desarrollar entonces y empezamos a desarrollar la respuesta a esta pregunta. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y de hecho el texto ahí, como ustedes están viendo, nos sugiere a lo menos 9 respuestas que queremos responder y queremos ir explicando, ¿cierto?, lo sucesivo. Ya hemos explicado las primeras 2, la respuesta progresiva, la legal teológica, la respuesta gramatical, la respuesta personal, la respuesta eterna, la respuesta histórica, ¿cierto?, la teológica, la ilustrativa y el olivo, y también la respuesta escatológica al final del capítulo 11 de Romanos. Ahora, recordemos, una de las ideas, ¿cierto?, que estamos tratando un poco de refutar concretamente hablando, es esta idea que expresa también el pastor Sugel, y de hecho se encuentra en muchos libros. Él declara claramente, ¿cierto?, que lo que sucedió en el 70, también obviamente siempre se saca ese argumento para tratar de señalar que Israel en ese entonces o en ese momento dejó de ser la nación escogida, y de hecho el pastor Sugel lo dice de esta manera, literalmente. Dice ahí, la destrucción de Jerusalén y del templo era la señal visible de que Dios los había desechado como pueblo suyo para siempre. Eso es propio, obviamente, de lo que se conoce como el supersesionismo punitivo. Y también, obviamente, de la mano siempre viene con el tema de la teología del reemplazo, cuando el pastor Sugel también añade diciendo, y Dios le dará a otros a la iglesia que van a producir los frutos de ella. Nosotros somos el nuevo Israel de Dios. Eso es propio, como ya dije, de lo que es la teología del reemplazo. Ahora, nos demos entonces el bosquejo para este tema, ¿cierto? Hemos estado viendo ya los primeros 2 sugerencias que se derivan también de Romanos capítulo 11, la respuesta progresiva y la respuesta legal teológica. Ya la hemos visto, y en esta ocasión quiero que veamos a lo menos estas 3, la respuesta gramatical, la respuesta personal y la respuesta eterna. Ahora, antes de ello, les quiero también señalar lo siguiente. Noten ahí la siguiente imagen, aparece en este recuadro, Romanos 11 del 1 al 10. Es importante que tengamos en mente esto porque, por supuesto, hay que abordar las respuestas que Pablo da de manera ordenada, y esto generalmente se hace dividiendo el pasaje en las ideas centrales. A lo menos noto aquí 3 grandes ideas generales o 3 divisiones. Noten por favor ahí, aparece en su pantalla, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo, eso corresponde al versículo 1. Hermanos queridos, todo eso es una idea que podemos obviamente desarrollar o explicar, y eso es lo que quiero hacer en esta ocasión, explicar solamente el versículo 1, porque también hay una segunda idea que está dentro de la segunda declaración, en el versículo 2. Noten por favor ahí, aparece en su pantalla, hay un poquito amarillo, ¿cierto?, que trata un poco de describir o separar un poco del versículo 1. Son 2 ideas, por supuesto, que están unidas, pero
necesariamente implican también todo un concepto por sí mismo que es necesario explicar. Ahora, lo que corresponde a lo demás, notan ustedes ahí en su pantalla, está apareciendo en rojo, bueno, todo eso corresponde a un solo concepto, a una sola idea, para que ustedes vayan también entendiendo cómo vamos a ir desarrollando un poco el análisis de las ideas que Pablo deja ver aquí en este gran capítulo. Y de hecho, como les digo, vamos a tratar a lo menos aquí en primer lugar la primera. La segunda, lo más probable, quizás vamos a dedicar un capítulo también para ello, porque es una frase muy interesante también y bastante profunda también de lo que dice ahí en el versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Ahora, entonces, lo primero que tenemos que ver es la respuesta gramatical, y para ello es necesario, como usted está viendo en su pantalla, entender estos tres conceptos que son propios también del estudio inductivo. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo lo dice? ¿Y para qué lo dice? Podríamos añadir a quién lo dice también, pero quiero solamente usar estos tres conceptos para explicar lo siguiente. Hermanos queridos, estos tres conceptos tienen que ver también con la intencionalidad del autor al escribir. Noten, por ejemplo, ¿qué dice? Tiene que ver con el plano locutivo. Habitualmente cuando leemos la escritura leemos, ¿cierto?, una traducción y por supuesto tenemos excelentes traducciones, pero el plano locutivo nos habla un poco de la locución, de la expresión propia que encontramos en la lectura. Y por supuesto, muchas veces tenemos que entender de que en sí las expresiones necesitan una explicación, una profundización, porque son justamente, simplemente locuciones que requieren justamente de un análisis un poco más allá, más minucioso, si se puede decir. Muchas veces se han cometido errores simplemente por tratar de hacer teología del leísmo, si se puede decir, superficial del texto. Aunque por supuesto lo principal es entender esto. El primer nivel del lenguaje es entender entonces el sentido de lo que es locutivo, de las expresiones que están ahí en el texto y que por supuesto necesitan profundización. ¿Cómo lo dice entonces? Vendría y tendría relación a esto, al plano ilocutivo. Y está muy relacionado esto con la intención del autor. También está relacionado con el aspecto semiótico. ¿Qué significa eso? ¿Cómo dice lo que dice? Un poco, a lo mejor puede ser medio trabalengua, ¿cierto? Vuelvo a repetir, ¿cómo dice lo que dice? Esto es parte también de lo que es el aspecto gramatical de las frases, ¿cierto? De las ideas que son expresadas por medio de las locuciones, de las expresiones que están escritas en el texto, pero es que también dejan ver algo un poco más profundo. El plano ilocutivo habla de la intención del autor. Y generalmente cuando el autor quiere expresar una intención profunda, lo deja ver en la forma en que escribe. Por eso yo hablo de cómo dice lo que dice. Por supuesto, la respuesta a, ¿han desechado a Dios a su pueblo? Es bastante drástica, si se puede decir. Y eso tiene que ver con eso. ¿Cómo dice lo que dice Pablo? Y ahí obviamente vamos a la gramática y claramente Pablo deja ver su intención en la forma en que escribe. Lo mismo nosotros podemos decir del aspecto del habla. Cuando alguien se enoja, lo expresa elevando el tono, ¿cierto? O poniendo énfasis en ciertas palabras. Eso tiene que cambiar y tiene también su, digámoslo así, su implicancia también en el lenguaje escrito. Y eso es propio también, obviamente, de lo que es la palabra del Señor y lo que vemos en las Escrituras. Y finalmente, ¿cierto? Para este ejemplo, ¿para qué lo dice? Eso tiene que ver con el plano perlocutivo. Los autores persiguen un objetivo, no solamente dar información. Por supuesto, la Biblia no solamente nos informa, también nos forma, pero también nos reforma. ¿Cuál es la idea? Todo autor bíblico, ¿cierto?, demanda, y detrás del autor bíblico está, por supuesto, el Señor, y persigue una intención, el cambio de conducta. Y de hecho, podemos decir acá el cambio de ideas también. La frase o la respuesta a desechado Dios a su pueblo requiere un cambio. Esa es la idea del autor, no solamente la intencionalidad por medio de la forma en que lo explica, sino también lo que se persigue con lo que la escritura o el autor bíblico está diciendo. Ese es el plano perlocutivo. Y generalmente quienes predicamos teniendo también ese fin, que hayan cambios, sabiendo que por supuesto los cambios siempre devienen por medio de la exposición de la escritura y por la obra del Espíritu Santo, que tiene obviamente el poder para cambiar los corazones duros y generar justamente lo que la Biblia nos declara como fruto del Espíritu. Eso tiene que ver con los cambios. Pero el plano perlocutivo entonces persigue eso,
persigue el cambio, persigue la intención. ¿Qué quiere el autor? Que yo cambie. ¿Qué quiere el autor? Que yo piense diferente. ¿Qué quiere el autor? Que yo deje a un lado alguna idea errada, algún concepto, alguna conducta errada. Entonces, entender esto es importante, mis queridos hermanos. Ahora, avanzo un poquito entonces y vamos con la primera respuesta, la respuesta gramatical. Y para eso le pido que vaya, ¿cierto?, o abra su Biblia justamente en la epístola a los Romanos, capítulo 11, porque vamos a ver ahí algunas cosas importantes en el versículo 1 para poder introducirnos justamente a las respuestas del apóstol Pablo a esta tremenda pregunta que hace él ahí. Romanos capítulo 11. Noten por favor la imagen, ahí estoy mostrando entonces para poder explicar qué es lo que Pablo nos está queriendo decir. Como notan ustedes ahí en su pantalla, ahí tenemos el versículo, ¿cierto?, en a lo menos 3 versiones, y hay algo interesante que surge al tiro. Noten por favor ahí, digo entonces, dice la versión de las Américas, ¿acaso han desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. La NBI también traduce de la misma forma, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? La Reina Valera dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Algo interesante, hay un acaso que se menciona 2 veces, o que 2 versiones prefirieron traducirlo así. Es un adverbio, ¿cierto? Es muy interesante, pero noten por qué razón se eligen también este tipo de palabras. Es porque se quiere acentuar la idea que Pablo quiere comunicarnos. Noten ahí en su pantalla. La lectura literal de la primera parte de este versículo es así. Digo pues, ¿acaso rechazó Dios al pueblo de él? Literalmente uno podría leer a el pueblo de él. Ahora notemos algunas cosas aquí importantes. La primera idea, ¿cierto? Digo pues, es muy interesante. Tiene sentido declarativo. Es como si dijera Pablo, bueno, ya pues entonces, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Esa es la idea. Y también de una u otra manera implica, ¿cierto?, esta frase, la consideración de lo que Pablo ya ha dicho acerca de Israel. Y por supuesto el prontuario de Israel en los capítulos anteriores es tremendo. Por eso que es muy interesante entender lo que está diciendo Pablo. Es como que si estuvieras diciendo, bueno, en vista de todo lo que hemos visto, ya pues entonces. Yo cuando leo el texto pareciera que Pablo nos palmoteara la espalda y nos dijera, ya pues, entonces, ¿qué piensas? Esa es como la idea, ese es como el sentido, ¿cierto?, de esta idea, ¿cierto?, de este giro ahí inicial, lego un, ¿cierto? Pregunto entonces, traduce Wilkins, que es bastante acertado. Entonces, lo primero que hay que entender entonces es eso. Segundo, Pablo está preguntando también interlocutivamente. ¿Qué quiere decir eso? También tiene en mente a un interlocutor. Y esto es común en Pablo, por ejemplo, en Romanos 9:19 también él lo hace de esa forma. Pero me dirás, ¿cierto? Como que tiene a alguien al frente, como que está conversando. Pero no es solamente a alguien, no es solamente un interlocutor, es un objetor. Esa es la idea. Y aquí no es muy diferente. Digo pues, ¿cierto? Está como preguntando, ya pues entonces, ¿alguien me puede responder? Eso es como la idea. Ahora, lo segundo que señala el texto es la idea del rechazo. El verbo, ¿cierto?, aquí, o el término aposato, en primer lugar, como ustedes están viendo en su pantalla, describe el hacer a un lado, pero con una idea justamente de rechazo, con una idea de repudio. Esa es la idea. Eso es lo que está preguntando el apóstol Pablo. Ha desechado, dice nuestra versión, y eso es la idea, hacer a un lado, repudiar, rechazar. Esa es la idea que comporta el concepto, ¿cierto? El término, el verbo ahí, apoteo. Ahora, pero no solamente describe este verbo estas ideas. De hecho, es un verbo, y siempre los verbos en el texto griego tienen un sentido bastante profundo. No es solamente la idea de poner ahí, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? No. La idea del sentido verbal es un acto, ¿cierto? O quiere subrayar un hecho, una acción enfática y definitiva. De hecho, es muy interesante. Es como si Pablo estuviera diciendo, digo pues entonces, ¿acaso Dios desechó para siempre a Israel? Esa es la idea, y esa es la connotación del verbo ahí, ¿cierto?, del aoristo indicativo en voz media, ¿cierto?, que en el sentido gramatical, como dicen los gramáticos, su aspecto es un aspecto perfectivo, es como un acto
definitivo. ¿Acaso Dios definitivamente desechó a Israel? Y usted ha escuchado esta frase por ahí, ¿cierto? La hemos escuchado. Dios desechó a Israel para siempre. Bueno, eso es lo que está teniendo en mente Pablo. Y dice, ¿acaso Dios desechó definitivamente y para siempre al pueblo de él? Por supuesto, ya sabemos la respuesta y lo vamos a ver ahí en la siguiente imagen, ¿cierto? Cuarta cosa, mis queridos hermanos, si usted me acompaña, por favor, a Hechos capítulo 3, ahí hay algo interesante. Pablo, ¿cierto? En comparación a Pedro, no está hablando aquí simplemente del judío civil, individual. Está hablando del pueblo. Literalmente ahí la frase dice, digo pues, ¿acaso rechazó Dios al pueblo de él, ton laón, ¿cierto? A el pueblo de él, dice literalmente el texto, no. De hecho, y aquí algunos teólogos también reformados reconocen que se está refiriendo justamente al pueblo judío. Martin Lloyd-Jones dice, se refiere al pueblo judío. Aún Gerald Wilkes, ¿cierto?, que es el editor del Nuevo Testamento de la Biblia Reformada Herencia o Herencia Reformada, dice, está hablando del Israel étnico. Eso es muy interesante. Aún ellos siendo reformados reconocen también aquello. Pero esto es importante destacar, como dije, mis queridos hermanos. Pablo, ¿cierto?, está hablando del pueblo. No está hablando de individualidades, no está hablando de personas civiles. Y esto es importante destacar, porque de hecho, no es que Pablo ignore al judío individual. De hecho, lo ha considerado en el contexto y más aún los ha considerado como incrédulos. Por eso, como les dije en Hechos capítulo 3, si me acompañan ahí por un momento, Hechos capítulo 3, 19 a 23, es importante entender esto porque no se niega aquí justamente lo que tiene que ver con el juicio para los judíos incrédulos, sin duda. Hechos capítulo 3, 19, el apóstol Pedro, ¿cierto?, en modo de advertencia también les recuerda y les hace un llamado también a los judíos en el contexto, ¿cierto?, de la predicación ahí en Hechos posterior, muy cercano a lo que es el Pentecostés, por supuesto. Ahí está predicando. Pedro toma la prerrogativa ahí de manera bastante firme para poder señalar, para poder predicar. Y en el contexto está hablando específicamente a la casa de Israel, ¿cierto? El versículo 36 del capítulo C, sepa pues ciertísimamente la casa de Israel. Y él sigue explicándole a ellos, varones, hermanos, ¿cierto? Y sigue explicando. Y de hecho, Pedro no ignora el grave pecado en que han incurrido justamente los incrédulos. En el versículo 14, más vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, ¿cierto? Y así sucesivamente. Pero mira, pongan atención por favor en el versículo 19 en adelante hasta el versículo 23. Más ahora, hermanos, versículo 17, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos, ¿cierto? Es ese llamado. Y dice el texto, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado. Noten lo que está diciendo Pedro. Pedro no tiene mentalidad reemplacista o super cesacionista. Él está diciendo, está hablándoles aún con amor. Por eso dice, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Acaba de decir que ellos han matado al autor de la vida. Pero Pedro, justamente, no vemos en él la idea o la tesis, ¿cierto?, punitiva. Y después leemos en el versículo 20, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, y aquí él saca a relucir un versículo del Antiguo Testamento justamente para exhortar a los oyentes judíos ahí que estaban escuchando, y muchos de ellos justamente estaban arrepintiéndose también. El Señor vuestro os levantará un profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado también han anunciado estos días? Interesante lo que dice el versículo 25.
vosotros erais los hijos de los profetas y del pacto. No dice eso, ¿cierto? Dice, vosotros sois, ¿cierto? No hay un reemplazo aquí, aún se consideran a ellos como pueblo, como parte, ¿cierto? Y de hecho, partes de lo que son las promesas del pacto. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, a Abraham en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, déjenme explicar lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí cuando dice que toda alma que no escucha a este profeta, y por supuesto se refiere al Señor Jesucristo, será desarraigada del pueblo. ¿Qué está diciendo Pedro? Hermanos, desarraigada del pueblo. Recuerda, ¿cierto?, la cita también del Antiguo Testamento ahí, Deuteronomio, versículo 18, en la Septuaginta, y de la idea de que los que no escucharon la voz de Dios literalmente fueron eliminados. Por supuesto, en el contexto de la predicación del Nuevo Testamento, de los apóstoles, por supuesto, los incrédulos judíos que no creyeron, literalmente fueron eliminados del pueblo y por supuesto de la presencia y de las bendiciones y de la gracia de Dios. Eso nos ayuda un poco a entender, mis queridos hermanos, que históricamente todos los judíos incrédulos, por supuesto, han sido eliminados. Pablo, de hecho, recuerda en 1 Corintios capítulo 10, versículo 5, sin embargo, el pueblo mismo, ¿cierto?, nunca ha sido desechado por Dios como entidad. Vuelvo a repetir, tal pensamiento es absurdo, de acuerdo a lo que Pablo justamente nos está diciendo aquí. De hecho, al igual que Pedro, Pablo distingue muy bien entre quiénes son los individuos civiles, ciertos incrédulos. Por eso Pablo en el contexto está hablando y describiendo. De hecho, ha presentado todo un prontuario de los judíos incrédulos. Por eso él pregunta, digo pues entonces, en vista de todo esto. Nótese por favor en algunas frases en el capítulo 2 de Romanos. Y tú que tienes sobrenombre de judío, y tú que te apoyas en la ley, y tú que te crees guía de los ciegos. Justamente estaba hablando a la clase ahí del liderazgo, ¿cierto? Todos ellos incrédulos. ¿Y qué quiere decir eso? Pablo distingue el pueblo, la entidad de los judíos incrédulos. Por eso, mis queridos, vuelvo a repetir, al igual que Pedro, Pablo distingue justamente muy bien entre el individuo civil del pueblo como entidad. Y esto es importante entenderlo, porque Pablo, ¿cierto?, está justamente diciéndolo ahí como ustedes aparecen o como lo pueden leer en su pantalla. Cuando Pablo pregunta si Dios ha desechado a su pueblo, está hablando del sentido, ¿cierto?, triple que incluye el concepto de pueblo. Vuelvo a leer de nuevo, digo pues, ¿cierto? ¿Acaso, cierto? Y esto es enfático ahí con una partícula negativa, una de las más fuertes en el texto griego, me aposato, ¿cierto? ¿Acaso? Por eso la intencionalidad del Pablo. ¿Cómo dice lo que dice? Ahí se cumple un poquito el sentido semiótico, ¿cierto? No está preguntando, bueno, digo pues, ¿le pareció mal a Dios, al pueblo de Israel lo que ha hecho? No, está preguntando taxativamente. Y el texto lo deja ver así. Digo pues, ¿acaso desechó Dios? ¿Acaso rechazó Dios a el pueblo de Él? Y esto es importante, mis queridos, entenderlo. El concepto de ton laón, ¿cierto?, habitualmente se traduce como pueblo, incluye tres conceptos que son propios de este giro. Ton laón, a el pueblo de Él. ¿A qué pueblo se refiere? ¿Qué incluye este concepto? A lo menos tres conceptos se incluyen cada vez que se refieren a los autores del Nuevo Testamento. Y de hecho Pablo aquí con esta frase, ¿cierto? Digo pues, ¿acaso rechazó Dios a el pueblo de Él? No está hablando de un grupito, de un club social. Está hablando del pueblo de Él. Y esto incluye tres conceptos, mis queridos. Ahí notamos ahí en su pantalla el sentido político. Israel no ha sido desechado como nación. Eso incluye esta idea de ton laón, el pueblo. Pueden ver, por favor, todas las citas que están ahí, que confirma, de hecho, el mismo apóstol Pablo, Génesis 49:10, Números. Desde el comienzo, ¿cierto?, este concepto de pueblo político está en la mente de Dios. Y eso es lo que está, obviamente, incluyendo en este concepto, en esta frase. ¿Acaso Dios rechazó al pueblo de Él? Ton laón. También implica un sentido, como ven ustedes ahí, étnico. Israel como etnia no ha sido desechada entre las demás. Noten por favor las citas que están ahí, ustedes después las pueden leer. Isaías capítulo 66, ¿cierto? El concepto de descendencia, ahí se usa también Salmo 89, 29, versículo 29, Salmo 102, Isaías 45, Jeremías 31. Hay un montón de pasajes justamente que, de hecho, Pablo
tiene en mente y confirma este concepto con esta idea. Pues, ¿acaso desechó Dios a el pueblo? Entonces estos sentidos también están incluidos, sentido político, sentido étnico, pero también el sentido corporativo. ¿Cuál es la idea? Esto nos recuerda que Dios está estableciendo aquí que este sentido, ¿cierto?, del pueblo, no está hablando de individualidades. Los incrédulos, por supuesto, de Israel siempre han muerto por su incredulidad, y Dios justamente ha aplicado sus juicios justamente con cada uno de ellos. En el Antiguo Testamento claramente eso lo vemos muchas veces en el desierto, ¿cierto?, en las rebeliones que ocurrieron. Sin embargo, la idea de, digo pues, ¿acaso rechazó Dios a el pueblo de él? No está refiriendo, vuelvo a repetir, a un grupito, ¿cierto?, a lo mejor indefinido. No, está refiriéndose a ton laón, que incluye el sentido político, étnico y a la vez también corporativo. Y esto nos recuerda que en el contexto, ¿cierto?, presente, el rol en sí de Israel, por supuesto, no está, digámoslo así, actualizado, no lo vemos. ¿Por qué? Porque Israel está, como dice Pablo más adelante, endurecido. Pero aún esta idea de pueblo, cierto, corporativo, va a ser restaurado, como lo vemos ahí también en las citas que notamos. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Y esto es muy importante entenderlo. Digo pues entonces, pregunto entonces, ¿cuál es la idea, cierto? Ya pues, ¿alguien me puede responder? Ya pues, entonces, esa es la idea que Pablo expresa, cierto, con esta primera idea. Pregunto entonces, en vista de todo lo que acabo de decir, cierto, esto como que pareciera, mis queridos hermanos, decir, como que sugeriría, no, es que es terrible, es que lo más probable es que Dios tiene que desechar a Israel por todo lo que a Pablo nos acaba de mencionar. O sea, yo no veo por ningún lado que los pueda perdonar. Eso tiene en mente. Digo pues, ya pues entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿acaso rechazó Dios, cierto? Y la idea, recuerden, es un acto enfático. ¿Acaso Dios definitivamente rechazó no a un grupo, sino al pueblo en sí, a esta entidad corporativa, al Israel étnico, en el sentido también que incluye también el sentido político? ¿Cuál es la respuesta? Ustedes la conocen. Noten la siguiente imagen, por favor. Seguramente muchos de ustedes ya conocen cuál es la idea de este meginoito, ¿cierto? Esta frase enfática. Noten por favor cómo lo traducen algunos autores. En ninguna manera lo traduce Reina Valera, ¿cierto? Noten por favor ahí. Algunos autores lo traducen de la siguiente manera: que no sea así, de ninguna manera, jamás, ¿cierto? Milos ahí lo reduce mucho a lo mejor. Lejos sea la idea. Newell dice lo mismo. Aún Hendrickson, ¿cierto?, que obviamente es reformado, dice claro que no, enfáticamente, con exclamaciones. H.C. Mule dice afuera con tal pensamiento. Notan la idea, el sentido ilocutivo, el sentido simiótico. Una cosa, ¿cierto?, es decir, no, Dios no abandonó en ninguna manera. O no, uno podría decir, abandonó Dios a Israel, desechó Dios a Israel. No, sería muy corto eso. Y Pablo, por eso que obviamente toma este giro, que es bastante lapidario, profundo, drástico. Y ahí tiene que ver con cómo dice lo que dice, cómo dice su negación. Y de hecho Pablo usa una negación bastante potente que se usa en el Nuevo Testamento para justamente señalar. Ni se te ocurra pensarlo. Fuera con esa idea. Esa es la idea. Y noten por favor algunos versículos comparativos para que ustedes entiendan sinópticamente cómo se usa este giro. Como está escrito, dice Romanos 9, 13-14. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos?, dice Pablo. O nuevamente con sus preguntas retóricas, muy interesantes, ¿cierto? ¿Qué hay injusticia en Dios? ¿Piensas tú que podría haber eso? Y él responde con esta idea meginoito, ¿cierto? Ni se te ocurra pensarlo, Reina Valera 14, en ninguna manera. Romanos 6, 1, 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Y aquí se usa este giro. Ni se te ocurra pensarlo. Eso es como la idea, ¿cierto? Romanos 11, 11, y pregunto yo, ¿es que han tropezado para quedar caídos? Hablando, ¿cierto?, a Israel. ¿Es que quedaron descalificados, ¿cierto? Y cayeron y ya no sirven. Dice, ¿cierto?, el texto ahí, que tropezaron para quedar ahí, descalificados totales. De ningún modo, otra vez, meginoito, esta frase, ¿cierto?, esta idea rotunda. Y de hecho el versículo ahí 11 dice, en la versión de Jerusalén,
Dice, y pregunto yo, ¿es que han tropezado para quedar caídos? De ningún modo, sino que su caída ha traído la salvación a los gentiles para llenarlos de celos. La caída de Israel es instrumental, no es final en ese sentido. Ahora, notemos entonces algunas cosas más, hermanos queridos. Una frase, ¿cierto?, reflexiva que es importante que entendamos. La respuesta de Pablo a la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo?, no solo subraya que se trata de algo de exclusiva propiedad de Dios. El texto deja ver su pueblo. Eso es lo que está diciendo el texto. Su pueblo. Pueden ver ahí algunas citas que son paralelas. Específicamente el término ha desechado, como lo hemos visto, ¿cierto? Es un verbo, además, no solamente enfático, sino retórico espejo. ¿Qué quiere decir eso? Miren, la respuesta en ninguna manera que es enfática, ya lo hemos visto en el texto griego, implica en la argumentación paulina preguntar una ofensa, preguntar un absurdo, una insensatez, preguntar, perdónenme la palabra, una estupidez. Por eso que hablamos de un verbo espejo, tal connotación, ¿cierto? Tanto énfasis en eso, en ninguna manera, es porque se preguntó algo que es absurdo, algo que no tiene, ¿cierto?, ninguna asidero en la mente de Dios. Y Pablo lo hace, de hecho, a propósito, tiene en mente justamente igual que en el versículo 19 del capítulo 9, ahí, ¿cierto?, al que cuestiona, me dirá, ¿cierto?, ¿acaso hay injusticia en Dios?, ¿cierto?, ahí tiene en mente a un objetor. En cierto sentido aquí también, ¿cierto?, implícitamente tiene a otro objetor, no solamente a un proto semipelagianista, como uno podría decir, a un proto arminiano en Romanos capítulo 9. Aquí, concretamente, podríamos hablar que también tiene en mente a un proto supersesionista, alguien que piensa, ¿cierto?, que Dios desechó para siempre a Israel. Y el texto está diciendo justamente todo lo contrario, mis queridos hermanos. Me gusta esta frase de Newell, ¿cierto?, que dice lo siguiente, ahí ustedes también lo pueden ver, está apareciendo ahí en su pantalla. Dice que Dios haya abandonado o reprobado definitivamente a su pueblo Israel, que todos los cristianos rechacen con igual horror esa idea. Tremendo ahí el autor Newells. Y justamente, como dice ahí en la pantalla, esto es sentido perlocutivo. Porque muy bien Newell trata justamente e interpreta correctamente la intencionalidad que implica o que requiere o que se ve en el texto. Pablo quiere que saquemos esta idea de nuestra mente. Esa es la idea, el sentido perlocutivo. Cambia esta idea, ni se te ocurra pensarlo. Bueno, vuelvo a leer lo que dice Newell, ¿cierto? Que Dios haya abandonado o reprobado definitivamente a su pueblo, Israel, o para siempre, como escuchamos, ¿cierto? Bueno, que todos los cristianos rechacen con igual horror esa idea. Y está hablando del pueblo, no está hablando de individuos que llegan a la iglesia, está hablando del pueblo, ¿cierto? En el sentido político, étnico y corporativo. Ahora, notemos algunas cosas más en esta explicación. La respuesta personal. ¿En qué consiste la respuesta personal? Mire, volvamos ahí a Romanos, ¿cierto? Al capítulo 11, porque la segunda parte de la respuesta de Pablo tiene que ver con algo que tiene que ver con él. Tiene que ver con algo ya más personal. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y usted ya lo sabe, ¿cierto? Esta idea, esta respuesta, en ninguna manera. Y ahí Pablo explica, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Noten por favor en la pantalla, voy a explicar algunas cosas. Ahí tenemos la lectura, ¿cierto?, un poco literal del texto, porque además yo mismo, ¿cierto?, soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Miren, aquí hay tres palabras o tres frases que son, pero notables y profundas de Pablo, lapidarias. Podríamos decir que remachan la idea anterior que está señalando. Yo mismo soy israelita, ¿cierto?, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Noten por favor ahí a qué se refiere con la primera idea. Yo mismo soy israelita. Esto tiene que ver con el sentido político. Ahí la conjunción caigar, ¿cierto?, habitualmente siempre tiene que ver con una idea explicativa, ¿cierto? Por eso que se traduce porque, ¿cierto? Y uno podría poder expandirlo. Porque además, ¿cierto?, yo mismo, ¿cierto?, israelita
soy, literalmente uno puede leerlo así, ego, ¿cierto? Israelites eimi, ahí está el presente indicativo del verbo eimi o el verbo ser. No dice Pablo porque yo mismo era israelita. No, Pablo está diciendo la razón, además, de hecho está dando evidencias. ¿Saben qué? ¿Cuáles son las evidencias que Dios nos ha desechado a la nación corporativa? Al Israel, ¿cierto? En el sentido étnico, como pueblo, como nación. Yo soy yo mismo. Dice, porque además, y esta es la primera evidencia, yo mismo, ¿cierto? Soy, no fui o no era, soy israelita. Y eso destaca justamente el sentido político justamente de la nación. Pablo no se está refiriendo aquí a israelitas comunes. Él es un ejemplo, ¿cierto?, de un judío individual, justamente que subraya que en sí la nación no ha sido desechada por Dios. Lo segundo, de la descendencia de Abraham. Esto es muy interesante ahí en el texto. De la descendencia, ¿cierto?, de Abraham. Noten, el texto griego es muy interesante. Usa ahí una palabra, ¿cierto?, que se traduce como esperma. El verbo ahí, ¿cierto?, o la idea más bien, la palabra, dice espermatos Abraham. Noten la idea de la descendencia. Esto tiene relación con la palabra esperma, justamente, de donde se deriva nuestra palabra espermatozoide. Por eso que aquí el sentido que Pablo está tratando de describir, no solamente es el sentido político, yo soy israelita, es como que tú dijeras, ¿cierto? Yo soy chileno, yo soy mexicano, yo soy argentino, ¿cierto? Yo soy uruguayo, yo soy colombiano. Aquí Pablo está, ¿cierto?, aludiendo a su calidad de ciudadano de Israel, ¿cierto? Yo soy israelita, porque yo mismo soy israelita, sentido político. Pero la segunda idea es mucho más potente. De la descendencia, ¿cierto? Espermato, ¿cierto? Y esta idea de esperma es muy interesante. Se las leo en otros pasajes para que ustedes entiendan cuál es la idea. A veces se traduce como descendencia para describir justamente esa idea, esa unidad, esa unión, o la calidad. Es como que Pablo nos está presentando su carnet de identidad, ¿cierto? Hechos 13:23 usa el concepto, ¿cierto?, de esperma, el término aquí, noten, de la descendencia de este David, y conforme a la promesa Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. El término descendencia aquí es esperma también. Romanos 1:3, cuando Pablo empieza a explicar, ¿cierto?, del Evangelio de Dios, él dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje, ¿qué palabra usa ahí? Esperma, ¿cierto?, de David según la carne. ¿Qué es lo que está Pablo subrayando, mis queridos hermanos? Está subrayando el aspecto sanguíneo, ¿cierto?, de la nación. Dios no está desechando justamente al pueblo en el sentido étnico, en el sentido, ¿cierto?, más profundo, ¿cierto?, en el sentido de lo que es el ADN de la nación. Finalmente, de la tribu Benjamín, una de las tribus más significativas justamente de lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Por eso podemos decir ahí cuando dice de la tribu, esto tiene que ver con el sentido corporativo. Israel estaba constituido justamente por tribus y él está diciendo, yo pertenezco a esta tribu de Benjamín. No pertenecí, podríamos decir, pertenezco a la tribu de Benjamín. Ahora, notemos algunas ideas, ¿cierto?, generales aquí. Pablo mismo entonces es la muestra objetiva de que Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Cuál es el sentido? Ton laón, ¿cierto? Esta frase que siempre describe al pueblo y la connotación en el contexto que lo usa Pablo, ¿cierto? Y la mayoría de las veces, si no todas, tiene esa idea, ton, ¿cierto? Laón tiene que ver justamente con el sentido étnico, en el sentido nacional, en el sentido corporativo y aún político. Por eso vuelvo a señalar, Pablo mismo es la muestra objetiva de que Dios no ha desechado a el pueblo, dice la lectura literal, ¿cierto?, a la descendencia étnica que constituye la nación de Israel y en sí a la entidad, a este vehículo, ¿cierto?, que Dios, ¿cierto?, creó desde la eternidad, aún, de hecho, como dice el versículo 2, y lo vamos a ver. Pablo aquí entonces nuevamente solo confirma, mis queridos hermanos, la revelación anterior como Salmo 89, Jeremías 33 y otros versículos que están ahí en el Antiguo Testamento. Pablo no innova aquí, no está sugiriendo una nueva idea. Ahora, hermanos queridos, esto es lo que Pablo está describiendo.
Sin embargo, por supuesto, hemos visto y hemos leído varias objeciones con respecto a esto. Sin embargo, cualquier objeción con respecto a esto no tiene ni un asidero en las palabras que hemos visto, las que son las palabras de Pablo, las palabras del Señor, la palabra de las Escrituras. Ahora, es importante que entendamos algunas cosas. Déjenme mencionarles dos objeciones reformadas en base a una deficiente lectura de los textos involucrados. La primera, ¿cierto? Como ustedes leen ahí, es el Israel nacional ha sido rechazado de forma permanente como el pueblo de Dios. Habitualmente los teólogos reformados aluden, ¿cierto?, a Mateo 21, 43. Vamos a ver eso. Lo segundo, la aplicación del lenguaje del Antiguo Testamento, ¿cierto?, a la iglesia muestra que la iglesia se identifica ahora o es el nuevo Israel. Eso es típico, ¿cierto? Se mencionan algunos versículos como Gálatas 16 o 6:16, Romanos 9:6. Romanos 2:28, 1 de Pedro 2:9, Gálatas 3:7, el versículo 29 también. ¿Esto es así realmente? Miren, quizás no voy a poder responder a los dos. Quiero responder en esta ocasión. Después seguramente vamos a responder en lo sucesivo, en los otros temas también, a esta segunda, ¿cierto?, objeción. Pero realmente en Mateo 21, 43 está señalando que el Israel nacional ha sido rechazado. Esto obviamente nos llevaría a un gran problema, porque Pablo es tan claro en la epístola que la única forma de llegar a esa conclusión sería justamente por una lectura deficiente de la Escritura, lo cual por supuesto así es. Ahora, déjenme explicarle algunas ideas que son propias también de la escuela reformada antes de poder explicar o dar respuestas o refutar un poco estas ideas que se deducen de Mateo 21, 24. Noten por favor en su imagen este libro. Este libro con otros dos más, ¿cierto?, que son propios obviamente de lo que es la teología reformada, fue escrito justamente para poder refutar. De hecho, esto es una crítica, dividiendo correctamente la palabra del Señor, una crítica al dispensacionalismo de John Gessner. De acuerdo a Michael Blatch, este libro, junto también a otros dos libros más, ofrecieron una presentación engañosa del dispensacionalismo. De hecho, yo no mencioné esto en las reglas del Ferni y los mitos dispensacionales, porque hay muchos mitos más que no tocamos, pero este libro expresa también una presentación engañosa del dispensacionalismo, junto con otros autores también, como Hanegraaff, ¿cierto?, o Hanegraaff en el código, ¿cierto? Aquí lo tengo en el texto, ¿cierto?, que habla un poco del código Apocalipsis. De hecho, y esto es muy interesante, King Barriger, la pronunciación, es un autor reformado, un autor amilenarista, y de hecho él critica también a uno de estos libros, y uno de ellos es Hanegraaff. Él dice, el resultado de lo que hace este libro, el código del Apocalipsis, ¿cierto?, que también hace una crítica mordaz y yo diría amarillista de lo que es el dispensacionalismo. Y de hecho, aún autores reformados como King del Barriger, ¿cierto?, de hecho denuncian. Él dijo en su momento, hablando de este libro, el resultado es a mi juicio que el libro de Hanegraaff tiene un tono arrogante, condescendiente y sensacionalista. Interesante, aún autores reformados dejan ver, ¿cierto?, su crítica a propios reformados, que obviamente simplemente dejaron ver una crítica amarillista a lo que es, entre comillas, el dispensacionalismo. Pero avancemos un poco en esto. En este libro también aparece esta idea, este concepto, este rechazo, o esta idea, ¿cierto?, supersesionista, punitiva. Él dice lo siguiente, aparentemente de allí, Mateo 21, 43, lo pueden buscar ustedes también, es el fin de la nación de Israel, como el pueblo escogido de Dios. Ellos han sido juzgados y hallados faltos. Noten por favor ahí, es el fin de la nación de Israel. Noten el siguiente libro. Este otro libro también que vemos también esta misma idea. Raymond Sor, ¿cierto? Aquí hablando un poquito de las perspectivas del reino y también la relación con lo que es la iglesia. Él expresa aquí también lo mismo. De hecho, dice, habiendo rechazado Israel a su rey, por tanto, el reino de Dios iba a ser tomado de él y será dado a una nación que produzca sus frutos apropiados. Para esto finalmente Jesús hizo provisión por el establecimiento de su iglesia. Y noten, esto siempre es común, el nuevo Israel y el verdadero pueblo de Dios. Siempre está asociado en lo que es la teología del reemplazo, lo que tiene que ver con el supersesionismo, pero también lo que es la teología del reemplazo. Ahora hay un nuevo Israel. Noten el siguiente autor. Grau también impactó bastante, influyó bastante en
en los 70, en los 80, en este libro, que es diferente al que escribe Francisco Lacovea, por supuesto, dice lo siguiente. Noten, por favor. El reino de Dios será quitado de Israel, interpretando Mateo 21, 43, y será dado a otros. Comentando la parábola del padre y la familia, Grau concluye. Esta parábola afirma sin ambages que Israel, en tanto que pueblo, noten lo que está diciendo, representado por sus líderes religiosos, aquí está juntando las dos cosas, ¿cierto?, ha rechazado la oferta del reino que Dios le hizo en Jesucristo. Por consiguiente, Dios, a su vez, ha rechazado a la nación judía, en tanto que pueblo de Dios, es decir, como nación. ¿Están notando lo que están diciendo estos autores? Miren, noten el siguiente autor también, Samuel Waldron, o Sam Waldron, comentando Mateo también, el mismo versículo 21:43, él dice lo siguiente. Este pasaje asume claramente la unidad de Israel y la iglesia. No obstante, de una forma muy pronunciada, manifiesta que la iglesia es un nuevo comienzo. Y en el contexto él dice y habla del nuevo Israel. De hecho, en todo el libro habla del nuevo Israel también. La nación antigua dirigida por sus líderes, y noten, la nación antigua dirigida por sus líderes, dice corruptos, ha de ser destruida. ¿Notan? Sigamos con un par de ejemplos más. Noten por favor esta versión de la Biblia de la Nueva Reforma de Pablo Deiros, quien es el editor. Él dice lo siguiente. El episodio de la higuera estéril, comenta un poco el tema de la higuera estéril, que se seca, fue una denuncia simbólica por parte de Jesús a la nación judía como el pueblo privilegiado por Dios. El viñedo es Israel, ¿cierto? El dueño es Dios, los labradores son los líderes religiosos de Israel, los líderes son los profetas, el Hijo es Jesús, el Mesías, en términos generales. Eso es correcto, sin duda. Pero ahí miren lo que él dice, Pablo Deiros, aquí. El versículo 43 es omitido por Marcos y Lucas. Mateo está ansioso por mostrar a sus lectores que Jesús estaba interesado, ¿cierto?, con el problema del rechazo del Mesías por parte de Israel y el surgimiento del nuevo Israel, la iglesia. ¿Notan la idea? Ahora, otro comentario también de la Biblia de estudio reformada, ¿cierto?, o herencia reformada, dice lo siguiente, explicando este versículo, que literalmente dice así: por tanto os digo, palabras de Jesús, ¿cierto?, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Cuál es la explicación de el autor Vilkes, ¿cierto?, que es el editor? Él dice, interpretando, ¿cierto?, en la nota de explicativa, Cristo declaró el juicio de Dios contra, noten, Israel nacional. ¿Van notando cómo se interpreta este versículo? Notemos ahí un último ejemplo. Nuevamente, ¿cierto?, el pastor Figueroa nos ayudó un poco a entender cuál es la idea. En una de sus explicaciones, en una de sus predicaciones, él trata de explicar también este contexto de este versículo. Y noten por favor el énfasis. Juicio a Israel nacional. Rechazo nacional, parábola de la viña, anuncio del rechazo nacional. Siempre está justamente esto ahí en la boca de los teólogos reformados. Y él dice lo siguiente, noten por favor, hay un juicio definitivo a Israel nacional. Noten por favor, ellos rechazaron como nación, como un todo al Mesías. El Sanedrín, los sacerdotes y el pueblo como un todo rechazaron al Mesías. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Añade, ¿cierto?, ahí el pastor, nosotros asumimos la responsabilidad, o en este caso, perdón, los que están diciendo eso, sea la sangre, ¿cierto?, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nosotros asumimos la responsabilidad de matar a Cristo y el Señor antes de su muerte les había hecho un anuncio. Y el Señor, dice el pastor Figueroa, Jesús habla de Israel como la viña. Por tanto, os digo que aquí les está hablando a los líderes religiosos y al pueblo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Fíjense lo fuerte, ¿cierto?, replica el pastor Figueroa. El anuncio está diciendo, el reino de Dios visiblemente ya no será más representado por ustedes, Israel, ¿cierto?, nacional. Esta idea, ¿cierto?, de este rechazo, de esta interpretación que se hace del Israel nacional. Notemos entonces la siguiente pregunta. Y aquí quiero que me acompañe justamente a Mateo capítulo 21. ¿Enseña realmente
Mateo 21, 43, que Dios desechó a el Israel nacional. ¿Eso es lo que enseña el texto? Miren, déjenme decir algunas cosas más antes de terminar. Y de hecho, quiero que me acompañen ustedes ahí en Mateo capítulo 21. Esto es lo importante en primero entender. Dice el texto que Dios desechó al Israel nacional. Es un típico argumento reformado, un típico argumento, diríamos, supersesionista. Primero, hermanos, es importante entender. Dice el versículo ahí, y lo vuelvo a leer. Por tanto, versículo 43. Os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces la pregunta evidente es, ¿a quién se refiere Cristo con vosotros? Entonces, por favor, un ejercicio simple de contexto, simplemente, para que podamos leer el contexto. Versículo 21, 15, notemos ahí, y esto tiene que ver justamente a quién Cristo tiene en mente, con quién está conversando. Dice ahí, después de que obviamente se relata ahí el hecho del versículo 12, ¿cierto? Cuando el Señor Jesucristo echa afuera a los ladrones del templo. Versículo 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, ¿quiénes son ahí? Los principales sacerdotes y los escribas. Nota el versículo 23. ¿Está viendo su Biblia? Miren, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Noten por favor el versículo ahí 25. Ahí notamos la tercera persona del plural, ¿cierto? Ellos entonces discutían entre sí. Noten el versículo, avanzamos ahí, el 32. La segunda parte, miren, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, y vosotros también está implícito, ¿cierto? Y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, justamente, otra vez, ahí la segunda persona del plural, 2 veces en el texto. ¿A quién se está refiriendo? Noten, a los principales sacerdotes y los ancianos, escribas también del pueblo. Noten el versículo 35. Cuando Cristo empieza a explicar lo que es la parábola justamente de la viña. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, ¿cierto? La mayoría de los autores obviamente está de acuerdo aquí que la viña representa a Israel, aún a autores reformados. Oíd otra palabra. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó con vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Versículo 35. Más los labradores, tomando los siervos, aún golpearon a otros y mataron y a otros apedrearon. Versículo 38. Más los labradores, ¿cierto? Dice el texto, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle. Versículo 40. Y notamos nuevamente una alusión a los labradores, que son por supuesto malvados, ¿cierto? Cuando venga pues el señor de viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Noten por favor, hermanos queridos, cómo termina el versículo ahí, el 43. Por tanto os digo, y ahí está el versículo en su contexto, que el reino de Dios será quitado de vosotros. La gran pregunta, ¿quién en el contexto es vosotros? ¿A quién Cristo, ¿cierto?, está señalando este juicio? El reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Qué dice el contexto? ¿A quiénes está diciéndolo? Miren, noten por favor, aún más el texto es más claro aún todavía. Noten el versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzcan los frutos de él. Y el que creyere o el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará, lo partirá, lo hará trizas, si se puede decir. Y oyendo sus palabras, noten por favor, versículo 45, el mismo texto explica el texto. Y oyendo sus palabras, o sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Quiénes son ellos en todo el contexto? Usted lo puede ver, ¿cierto? Es súper claro en el texto. No está desechando Dios a la viña. Eso es Israel. Qué interesante, el texto es súper claro. Está desechando a los labradores malvados, que corresponden justamente a quienes en el texto se mencionan como los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, los fariseos, los escribas, todos los incrédulos del pueblo. Vuelvo a repetir, ¿qué entendieron ellos? Miren, versículo 45, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Me parece curioso
lo que dice un autor reformado, Olverda, porque aunque él manifiesta y persigue la tesis de el nuevo Israel, él de hecho lo interpreta bastante bien, justamente estas alusiones, un poco diferente a todos los demás reformados. Él dice lo siguiente: la misma pérdida de privilegios comunicada a Israel incrédulo en la parábola del viñedo. En consecuencia, se les quitará a ellos el reino de Dios y se le entregará a un nuevo pueblo que produzca los frutos del reino. Aquí nuevamente Mateo anuncia que el Israel incrédulo justamente perderá su privilegio. Interesante, porque ¿a quién se está refiriendo justamente Cristo? ¿A todo el Israel nacional o está refiriéndose justamente a los incrédulos del pueblo? Usted ya lo leyó y es súper claro. El versículo o capítulo 23 aún es aún más claro, porque ¿quiénes son ahí? ¿A quiénes el autor Cristo se refiere? De hecho, es un capítulo dedicado justamente también a otra sección de los incrédulos del pueblo de Israel, a los fariseos. Ahora, un par de preguntas más antes de ir concluyendo. ¿Quiénes son los que con la mano alzada dicen que la sangre de Jesús caiga sobre ellos, sus hijos? ¿Se trata del Israel nacional? Miren, acompáñenme por favor un par de capítulos anteriores, ahí, capítulo 20. Jesús mismo responde, hermanos queridos, ¿quiénes son? Versículo 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, esto es muy interesante, siempre hubieron judíos piadosos con Cristo, siempre hubieron creyentes que creyeron en Cristo. No todo Israel fue incrédulo, sino, ¿cierto? Y de hecho, lamentablemente la mayoría de ellos, pero no todos fueron justamente incrédulos. Y aquí obviamente lo estamos viendo. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos y aparte en el camino les dijo, miren, cómo Jesucristo está justamente describiendo aquí y clarificando. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y noten el versículo 19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Quiénes estaban diciendo esto? ¿Toda la nación? ¿Todo el Israel nacional? No, Jesucristo mismo lo explica ahí, hermanos, claramente. Segunda cosa aquí, el texto contrapone vosotros, por favor, volvamos ahí en capítulo 21, ¿cierto? Contrapone vosotros con gente, etnos, ¿cierto? Es el término que se usa ahí, que ya de hecho venía incluyendo no solo a rameras y publicanos, de acuerdo ahí al contexto, sino que de hecho a muchos creyentes que eran judíos. Ahora, cuarta cosa, o tercera cosa más bien, esta nueva humanidad, cuando Jesús dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente, ¿cierto?, que produzca los frutos de él, a una nación, a un pueblo, ¿cierto? Aquí tiene que ver justamente con este grupo de personas que tiene, ¿cierto?, o que solo tiene el ADN, nuevo ADN que se puede lograr y que se logra solamente en Cristo. Y de hecho, por medio de la obra del Espíritu Santo, por medio de la obra de la regeneración por su Espíritu, que de hecho Él está haciendo aún en el día de hoy, y que hace, ¿cierto?, de todos los miembros de este cuerpo un organismo viviente con la ley de Dios internalizada en sus corazones. Por supuesto, esto es una muy buena forma de describir que este pueblo, ¿cierto?, este tipo de humanidad, ¿cierto?, ha sido constituida y estamos viendo justamente y desde el Pentecostés en adelante tiene por supuesto, una descripción concreta de lo que es el nuevo pueblo que vemos en la iglesia, sin duda. Ahora, como bien señala un autor, ¿cierto?, que para nada es premilenarista o dispensacional, uno podría decir Casseman, él interpreta muy bien lo que sucede acá. Dice, el cristianismo ya está viviendo en el nuevo pacto, mientras que Israel comenzará a hacerlo solo en la parusía. Justamente, es lo que vemos no solamente en el Nuevo, ¿cierto?, con ciertas alusiones, sino también bastante veces en el Antiguo Testamento. Otra cosa importante que debemos señalar. Hermanos, lo que acaba de decir el Señor es claro. Dios rechaza
al incrédulo, al Israel incrédulo, parte del pueblo incrédulo, y de hecho en el contexto es súper claro y lo leímos bastante bien. Esto quiere decir que Dios, y de hecho su palabra, no niega la futura restauración de la nación, porque eso es justamente, además, lo que nosotros vemos en el contexto. Miren, acompáñenme por favor a Mateo 23. Mateo 23. Noten por favor los versículos 37 al 39. Aquí notamos algo muy interesante. De hecho, el contexto mismo conspira contra esta idea de que Dios desechó al Israel nacional. No solamente Mateo 21:43 no prueba eso, sino que por el contrario, el contexto deja ver que aún Dios, ¿cierto?, tiene en mente la futura restauración de su pueblo. Noten por favor ahí en el versículo 37 al 39. Ya son los últimos versículos que estoy mencionando. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas, ¿cierto?, a quienes te son enviados. Ustedes lo están viendo ahí también en su pantalla. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son o te son enviados. Ya sabemos quiénes son o quiénes cayeron en eso. El Israel, ¿cierto?, parte de lo que son los incrédulos del pueblo. No todos. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no hicisteis? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, y noten por favor esta frase, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Notan la frase? ¿Nota qué está diciendo el Señor Jesucristo? Esto también se menciona en Lucas capítulo 13. Noten la misma idea, la misma intención. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Noten las frases que está diciendo aquí, se subrayan no solamente en Mateo, sino también en Lucas. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y eso por supuesto ocurrió, y parte del juicio, por supuesto también, sin duda, eso no se niega, ocurrió concretamente y objetivamente en el 70 después de Cristo, con la destrucción del templo. Pero noten lo que agrega aquí el autor, tanto Mateo como Lucas. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis. ¿Quiénes van a decir eso? Esto es muy importante. Hasta que digáis, está hablando a quién, a Jerusalén, ¿cierto?, a todo el pueblo, aún, y de hecho específicamente a los incrédulos. Ustedes también van a decir algo. ¿Qué van a decir? ¡Wow! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Noten cómo Lucas lo traduce. Hasta que llegue el tiempo en que digáis. Otra vez, ¿quiénes van a decir? ¿A quién se está refiriendo? Bendito el que viene en el nombre de el Señor. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Claramente el texto ahí está dejando ver que aún Dios, ¿cierto?, no ha terminado con su pueblo. Noten por favor, y esto es lo último que estoy mencionando antes de terminar, noten cómo podemos entender esta idea. Cómo es que los autores del Nuevo Testamento no están justamente basándose o no están justamente adoptando una teología del reemplazo, una teología de supersesionista. Todo lo contrario, vislumbran, ¿cierto?, a una futura generación aún. Jesucristo está hablando a la generación presente, pero en el sentido corporativo, ¿cierto? Esto tiene una perspectiva. Ustedes, judíos, que han rechazado a Cristo, van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sabemos por el nuevo pacto, ¿cierto?, que se cumple en ello, ¿cierto? De hecho, que ya la iglesia está disfrutando de este nuevo pacto. Tiene su cumplimiento cabal con Israel en la segunda venida. He ahí, vamos a ver el cumplimiento cabal de esta profecía. ¿Dónde encontramos esto? Noten por favor la siguiente imagen que están viendo ustedes ahí en su pantalla, por favor. Y les ruego, por favor, no voy a explicar todo, quiero explicar 3 cosas simplemente. Zacarías 12, 1 al 14. Les ruego, por favor, que lean con atención este pasaje. De hecho, les diría, lean capítulo 12, lean capítulo 13, y lean el capítulo 14, pero solamente les quiero pedir que lean con atención este pasaje. Pueden congelarlo si quieren, léanlo, porque esto es muy importante. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el profeta
Zacarías. ¿Cómo es que los autores del Nuevo Testamento justamente están en la misma sintonía que los profetas del Antiguo Testamento? ¿Por qué razón? Ya lo sabemos, porque el editor del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es el mismo, y él justamente no nos revela, no nos muestra una teología del reemplazo, una teología del supersesionista, ¿cierto? No vemos aquí una reinterpretación. Entonces, por favor, aquí tres cosas que son muy importantes entenderla. Profecía de la palabra de Jehová. Hermanos queridos, aquí hay una frase en el texto hebreo muy interesante ahí, ¿cierto? Que es típico, una expresión común, de hecho, ahí, Masá de Bar Adonai, ¿cierto? O profecía de la palabra de Jehová, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? No es una frase complicada, es común. Pero, ¿cuál es la connotación? Es una profecía. Profecía de la palabra de Jehová. Segunda cosa, aquí hay algo muy importante. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Ese ha dicho en el texto hebreo está mucho antes. Pero ¿cuál es la idea, cierto, de este giro o de esta frase que es muy, muy interesante? Hermanos queridos, esta frase, cierto, Neún Adonai, se traduce como ha dicho, pero tiene la connotación de un pronunciamiento, tiene la connotación de una determinación, no solamente un decir. Habitualmente, cierto, es típico, el típico uso que tiene este giro tiene que ver generalmente y habitualmente con teniendo a Dios como sujeto. Cuando dice el texto, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová ha dicho. Esa connotación es muy potente en el texto hebreo. Déjenme mencionarles solamente un par de ejemplos. Génesis 22:16 usa este mismo giro, ¿cierto? Ahí que ustedes ven, que se traduce como ha dicho Neún Adonai. Esa es como la idea en el texto hebreo. Génesis 22:16, noten cómo vuelca también este giro. Y dijo, por mí mismo he jurado. Siempre está ligado, ¿cierto?, a lo que es al pronunciamiento, la determinación de Dios. Habitualmente eso se ve en el texto, en el Antiguo Testamento, el texto hebreo. Por mí mismo he jurado, declara el Señor. Ahí está justamente este mismo giro. Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, y ustedes saben ahí el contexto, ¿cierto?, de Abraham, en el contexto de Génesis 22. Noten por favor Jeremías 31:1. Ahí también se usa también este mismo concepto, este mismo idea, este mismo giro. En aquel tiempo declara el Señor. Esa declaración justamente solamente deviene de quien puede hacer aquello. En el día de hoy vemos un montón de falsos profetas declarando. No, solo Dios es el que tiene esa prerrogativa. Él puede declarar y puede justamente pronunciar una determinación. En Jeremías 31:1 se usa este giro y se dice, en aquel tiempo declara el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel. Y ellos serán mi pueblo. ¡Wow! ¡Qué interesante, mis queridos hermanos! ¿En qué se basa eso? En el giro, ¿cierto?, que empieza señalando el texto ahí en Jeremías. En aquel tiempo declara ¿quién? ¿Quién declara eso? ¿Algún profeta dispensacionalista? El texto es súper claro. En aquel tiempo declara, pronuncia, ha determinado eso. La connotación es potente. Otro ejemplo, Jeremías 31 de hecho, el nuevo pacto. En la versión Dios habla hoy, noten cómo se traduce, muy interesante. El Señor afirma, y ahí se usa este giro, afirma, vendrá un día en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Una pregunta obvia, ¿quién es Israel? ¿Quién es Judá? Es la iglesia, está hablando de la iglesia. Noten por favor otra cosa importante aquí, dos cosas más. Profecía de la palabra de Jehová acerca de ¿quién? De Israel, ¿cierto? Al Israel, dice el texto hebreo, ¿cierto? ¿Sobre quién? Sobre Israel. ¿Y cómo vemos eso en el contexto? ¿Cómo se subraya que se trata justamente de esta nación, de este pueblo corporativo? Hermanos queridos, se menciona en el contexto ahí varias veces la idea de Jerusalén. Se mencionan muchas veces, de hecho, en ese contexto. En primer lugar, Judá se menciona ahí al principio. 6 veces usted encuentra en todo este pasaje el término Judá. Entonces la pregunta es, ¿qué tribu de la iglesia se llama Judá? ¿Conoce usted alguna? 12 veces se usa la palabra Jerusalén.
Note ahí en el texto, por eso les pido que lo lea después. ¿Se refiere a la Jerusalén celestial ahí en el contexto? Noten el clímax del día de Jehová en lo que es la segunda venida, en el versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David, ¿cierto? Otra forma de referirse justamente a Israel, al pueblo de Israel. Y sobre los moradores de Jerusalén. ¿Jerusalén celestial? No, Jerusalén literal. Espíritu de gracia y de oración. Y noten, y mirarán a mí. Se parece mucho a lo que acaba de decir Jesucristo al final justamente de todo el tremendo capítulo en donde Él explica y donde menciona juicios no para Israel nacional, sino para el Israel incrédulo. Miren, se los leo de nuevo. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo es que pueden llegar a decir estos incrédulos, cierto? ¿Cómo es que pueden llegar a decir bendito el que viene en el nombre del Señor? Por supuesto, mis queridos hermanos, no nos confundamos. Los incrédulos ahí murieron todos. Y van a morir todos los incrédulos que no han creído aún dentro del pueblo de Israel. Hoy, todos los incrédulos han muerto. Y van a morir quienes no obedecen, obviamente, al Evangelio, quienes no creen en Cristo. Pero aquí hay una visión de perspectiva, ¿cierto? Con respecto a lo que es la segunda venida. Esta misma generación, parte de este pueblo, va a reconocer. Y el texto ahí en Zacarías es tremendo. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Esto es muy interesante. Todo el sujeto, ¿cierto? Esencial de Zacarías 2 es Jehová. Y cuando dice, y mirarán a mí, ¿a quién traspasaron? ¿A quién traspasaron, hermanos queridos? Por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo. Y miren la respuesta, y llorarán, como se llora por un hijo, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Sabemos por Jeremías 31, Ezequiel 36, Ezequiel 37, que Dios mismo va justamente a transformar esos corazones duros, de quien justamente acerca, y estoy hablando de Israel. Por eso, mis queridos hermanos, es un error tomar el Antiguo Testamento en los términos de Jehová. Les pregunto eso. Eso es típico de la diatriba reformada. Es un error interpretar los términos del Antiguo Testamento o interpretar el Antiguo Testamento en sus propios términos. Hermanos, son los términos de Jehová. Son los términos de así ha determinado Jehová. Déjenme terminar con algunas preguntas. Miren, son preguntas que es importante que nos hagamos en este análisis también de lo que estamos diciendo. ¿Cuál sería la respuesta de Pablo a esta tergiversación piadosa, ¿cierto? Si pudiéramos comentarle. No, lo que pasa es que hay hermanos que son piadosos y que creen que Dios desechó definitivamente y para siempre al pueblo de Israel. Y el 70 fue una prueba de ello. ¿Qué diría Pablo si le preguntáramos, hermano? Segunda cosa. ¿Qué dirías frente a tu comentario de que hoy, mira, hay buenos creyentes y respetuosamente no creen en una salvación corporativa de Israel en la segunda venida? ¿Cómo respondería Pablo a eso? Tercera pregunta. ¿Qué diría Pablo si tú le explicaras que Israel en realidad se ha venido salvando, ¿cierto?, en la iglesia y no existe realmente una salvación corporativa de Israel en la segunda venida? ¿Qué nos contestaría Pablo? Una última pregunta. ¿Qué diría Pablo si tú le explicaras que lo tuyo no es teología del reemplazo? Tú le llamas teología del cumplimiento, ¿cierto? ¿Qué diría Pablo acerca de eso? Bueno, acabamos de ver qué es lo que piensa Pablo con quienes piensan que Dios rechazó definitivamente y agregaría, yo por la connotación verbal ahí, para siempre a Israel, como lo escuchamos, ¿cierto? Y ustedes también lo escucharon. Sabemos qué es lo que responde el apóstol Pablo, y de hecho Pablo está en concordancia radical con todo el Antiguo Testamento y con así dice Jehová. Miren, termino con la última diapositiva. Están mirando en su pantalla a un teólogo, ¿cierto? Charles Ernest Burland Greenfield, muy conocido, un académico, un ministro teólogo, cristiano británico, metodista por un tiempo y después perteneció a la iglesia presbiteriana, lo que se conoció después como la Iglesia Reformada Unida. Noten lo interesante que él nos comenta aquí en uno de sus comentarios. Y esto es muy importante entenderlo. Porque cuando estudiamos, cuando leemos la palabra del Señor, cuando vamos a Romanos 11, es que, hermanos queridos, no podemos llegar a una conclusión diferente. Noten lo que él nos cuenta. Dice, confieso con vergüenza
haber usado yo mismo en letra impresa en más de una ocasión este lenguaje del reemplazo de Israel por la Iglesia. Muy interesante. Él, por supuesto, no era un teólogo premileniarista y tampoco dispensacional. Noten lo que él agrega en uno de sus comentarios en Romanos. Solamente cuando la Iglesia persiste en negarse a aprender este mensaje, cuando secretamente, quizás en forma enteramente inconsciente, cree que su propia existencia está basada en logros humanos y en consecuencia no entiende la misericordia de Dios para con ella, es incapaz justamente de creer en la misericordia de Dios para esa Israel todavía incrédula, y por ello sustenta la noción reprensible y contra la escritura de que Dios ha desechado a su pueblo Israel y que sencillamente lo ha reemplazado con la iglesia cristiana. Estos 3 capítulos, dice este autor, Grenfell, enfáticamente nos prohíben hablar de la iglesia como habiendo de una vez por todas tomado el lugar del pueblo judío. Notable, increíble. Un teólogo, ¿cierto?, que pensaba en estas teorías, pero noten lo que dice él. Confieso con vergüenza haber usado yo mismo en letra impresa en más de una ocasión este lenguaje del reemplazo de Israel por la iglesia. Nuevamente pregunto, hermanos, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Deberíamos cantar todos en coro: en ninguna manera.